Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy profesor del curso virtual de atención al paciente con heridas y hoy vamos a ver la clase de úlceras por presión o lesiones por presión. Las úlceras por presión son las lesiones tal vez que más se habla cuando se habla de heridas. Son las lesiones que son una responsabilidad directa del profesional de enfermería. Desde el año 2009 se viene trabajando que son los profesionales de enfermería los directamente responsables de su aparición. De hecho, muchos de los indicadores de enfermería se basan en la aparición o no de úlceras por presión. Estas lesiones son supremamente antiguas. Se tiene registros desde hace más de 1500 años de su aparición y de cómo se curaban en su momento. Son muchos los registros históricos que muestran cómo aparecían y cómo eran tratadas. Es importante tener en cuenta que las úlceras por presión, o en este caso las lesiones por presión, han sufrido varios cambios dentro de su clasificación. La última, y a la que corresponde esta clase, corresponde a la actualización del 2016, donde ya dejamos de hablar de las úlceras por presión como grados, en su clasificación como grados, y pasamos a que se manejen como categorías o estadios. Lo vamos a ver más adelante. Adicional, ya no hablamos directamente de úlceras por presión, sino de lesiones por presión, teniendo en cuenta que cuando hablamos de úlceras por presión, hablamos de grados y en el grado 1 ya había ruptura de la piel. Mientras que cuando hablamos de lesiones por presión, en el estadio 1, ahí es simplemente eritema no blanqueante que te dice simplemente que hay un factor de riesgo y que la piel se puede romper. Vamos entonces a hablar de las lesiones por presión o las úlceras por presión. ¿Estas por qué se dan? Dependiendo, si usted lee este tema de un libro antes del año 2016, seguramente le va a encontrar que las úlceras por presión se producen por presión, cizalla, humedad y fricción. En esta última actualización 2016, como repito, que es a la que corresponde esta clase, hablamos que solamente se producen por presión y cizalla. Son lesiones que se dan en cualquier parte del cuerpo, no necesariamente tienen que estar sobre una prominencia ósea, sino que puede dar en cualquier parte del cuerpo, que es otro de los cambios que se tiene del 2016 para acá. Aparte de eso, pues, está combinada con otros factores. En sí, ¿por qué se dan las úlceras por presión? Sea de diferentes o por diferentes características, por diferentes factores. Primero que todo, hay un aplastamiento tisular entre dos planos duros. Esos planos duros es cuando el paciente está en la cama y hay presencia de hueso y superficie, ¿sí? Es decir, ese aplastamiento se da entre el hueso y la superficie en la que está acostada o sentada nuestro paciente, ¿sí? ¿Eso cuánto puede demorar? Es individual de cada paciente. Normalmente usted va a ver en los protocolos de úlceras por presión de su institución o de las instituciones donde usted trabaja o visita que se cambia de posición cada 2 horas, pero realmente el cambio de posición digamos que está un poquito mandado a recoger, ya que hay investigaciones que muestran que lo que hay que hacer es cambio de presión más no cambio de posición, sino que es una de las principales herramientas que tenemos. Y por último, ese aplastamiento entre dos planos duros, aparece una fuerza que se llama el cizallamiento, que la vemos acá, con esta flechita anaranjada, que es una fuerza que aparece tangencial a la fuerza de gravedad y hace que se rompa más rápido la piel. ¿Esto qué hace? Que disminuye la presión venosa capilar y la presión arterial capilar, haciendo entonces que la presión de los tejidos baje de 20 mililitros de mercurio y que se presente isquemia o necrosis. Vuelvo y le repito, hay condiciones del paciente que hacen que esa úlcera por presión, esa lesión por presión, aparezca más rápido que en otros. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con una falla respiratoria severa y aparte de eso el paciente tiene una tendencia a la caquexia, una caquexia como tal, seguramente ese paciente se va a ulcerar mucho más rápido que un paciente obeso y que tenga una falla cardíaca severa. Es importante saber que ya hay hasta componentes genéticos que hablan de que si sus familiares murieron encamados, estuvieron encamados y le da una úlcera por presión, usted tiene una muy grande probabilidad que le dé una lesión por presión también, para que tengamos esto en cuenta. Ya que recuerden que las úlceras por presión son multicausales, lo que hace que haya que tener en cuenta muchos factores en su atención. Muy bien, entonces con esa definición básica vamos a ver entonces qué características tienen clínicamente las lesiones por presión. Lo primero que nos preguntamos es cómo se producen las lesiones por presión, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, o de las dos formas. Lo importante
es que sepamos es que se dan de las dos formas y las lesiones son diferentes. ¿A qué me refiero? Primero que todo, cuando las lesiones se dan de adentro hacia afuera, es decir, del hueso hacia la piel, las lesiones son causadas por presión y cizalla, ¿sí? Hay un daño tisular, se da un doble eritema y son más oscuras. Pero cuando se dan de afuera hacia adentro, que son las que normalmente conocemos, hablamos entonces que son lesiones causadas solo por presión, son redondeadas y más difíciles de cicatrizar, que son las que normalmente conocemos. Repito entonces, se dan de las dos maneras. Cuando se da de adentro hacia afuera, es decir, del hueso hacia la piel, hablamos de un doble eritema, ¿sí? Y cuando se dan de afuera hacia adentro, que son las que nosotros conocemos, es decir, de la piel hacia los huesos, hablamos entonces de que son redondeadas y más difíciles de cicatrizar. Podemos ver entonces en pantalla que hay diferentes tipos de lesiones por presión. Aquí vemos, por ejemplo, un estadio 1 y acá tenemos una lesión por presión de la nueva clasificación que hablamos lesión de dispositivos médicos. Quiero que vean que es esta lesión que ustedes ven acá, donde el paciente se acostó en la llave de 3 vías o en la sonda vesical o en la sonda nasogástrica y se hace esta lesión, como ven ahí, ese tallón, si se puede decir así, que ustedes ven ahí, y quiero que vean que no está en ninguna prominencia ósea, ¿sí? Pero que como tal hace una úlcera por presión y eso es lo que se llama, vamos a ver más adelante, la lesión por dispositivo médico. Con esos conceptos básicos vamos a ver entonces cómo se categorizan de forma clínica las lesiones por presión. Recordemos que pasamos de grados a estadios. En el grado 1 ya teníamos ruptura de la piel, mientras que en el estadio que ven acá no tenemos ruptura de la piel, tenemos lo que se conoce como un eritema no blanqueante. Si observan la imagen, yo tengo aquí la presión haciéndome efecto, pero tengo todas las capas de la piel intactas, desde músculo, tejido graso, músculo y hueso están intactos, que es lo que usted ve acá. Este eritema, si yo le hago presión, seguramente no va a blanquear. Es un eritema no blanqueante, por eso es su nombre. ¿Qué características tiene? Ya las vamos a ver. La principal es que inmediatamente usted quite al paciente esa presión, más o menos él debe desaparecer entre 45 minutos y 1 hora y media, ¿sí? Dentro de las principales características que tiene el eritema no blanqueante, aquí vemos una imagen que hacen la comprobación de que sea no blanqueante, hacen presión sobre el eritema, en este caso con este acetato que ven acá, este blanquea, por ejemplo, el de la imagen, no es un eritema no blanqueante. ¿Qué características tenemos entonces? Que hay piel intacta con un enrojecimiento no blanqueante, que es lo que hemos estado diciendo. El área puede ser más caliente o más fría, no hay una norma, ¿sí? Puede ser más doloroso, puede ser firme y suave, y usted también puede ver un edema o una induración mayor de 15 milímetros de diámetro, que es más o menos lo que usted ve acá y lo que usted ve acá, ¿sí? Son lesiones que pasan muchas veces desapercibidas cuando volteamos al paciente o cuando el paciente se voltea, pero que son el inicio la alarma que te dice, ojo, quite la presión que la piel se va a romper. Esto pasa también, por ejemplo, en nosotros mismos, cuando estamos sentados frente a una piscina, en una silla Rimax y nos demoramos para cambiar de posición, vamos a tener los glúteos y la cadera enrojecidos con la forma de la silla, eso es un estadio 1. Muy bien. El siguiente estadio que nos vamos a encontrar es el estadio 2. En esta vemos que la presión sigue haciendo efecto, la piel se rompió de manera superficial, pero el tejido graso, el tejido muscular y el hueso están intactos. Es lo que ven acá, esta lesión en el maleolo. Si ven acá, es una lesión superficial. Esa lesión superficial tiene varias características. La primera es que es poco profunda, ¿sí? Porque es de tejido celular subcutáneo. El lecho es rojo o rosado, ¿sí? Porque está muy vascularizado. No tiene esfacelos. Es una ampolla intacta llena de suero sanguinolento. Y tiene otras características como que usted puede encontrar un blister lleno de líquido seroso o serosanguinolento. Es otra de las características. Aquí en pantalla ven esta lesión por presión, vea que es superficial, de un rojo brillante, ¿sí? Que te indica pues, que está muy vascularizada, no está infectada y mire que no tiene tampoco alrededor ninguna otra lesión y otra que indique que está combinada con humedad o con fricción.
Seguimos avanzando en severidad y recuerde que estamos viendo las que van de adentro, perdón, de afuera hacia adentro, de la piel hacia el hueso. Como vamos avanzando en profundidad, vemos en pantalla el estadio 3. El estadio 3 es cuando ya la presión me hace mucho más efecto y ya lo que es el tejido graso está afectado, pero el músculo y el hueso están en buena situación, no están afectados. Y aquí ya podemos tener esfacelos, podemos tener tejido que hay que retirar. Y una cosa muy importante, ya miramos las características, ya se las voy a mostrar, pero una cosa muy importante que aparece en la nueva clasificación es que usted este estadio 3 lo puede tener con apellido o sin apellido. ¿Cómo que con apellido o sin apellido? Es que usted puede tener un estadio 3 con epíbole o sin epíbole. ¿Qué es la epíbole? La epíbole es el tejido que usted ve en esta imagen, es estos bordes que se tratan de tocar a sí mismos, ¿sí? Usted puede tener, si se acuerdan la clase de valoración de heridas, usted puede tener bordes evertidos y bordes invertidos. Con epíbole es que los bordes están invertidos y se tocan a ellos mismos, como usted ve acá en esta imagen de acá. ¿Sí? Cuando tiene bordes que se tocan a ellos mismos, hablamos de un estadio 3 con epíbole. Ese estadio 3 entonces, dentro de las características tenemos que usted ya ve la grasa subcutánea visible, ¿sí? Pero lo que son huesos, tendones y músculo no están expuestos. Hay presencia de esfacelos. La profundidad es variable. Por ejemplo, si usted tiene un niño con un estadio 3 en cráneo, por ejemplo, sabe que tiene poco tejido graso y que es poco profunda. Puede incluir cavitaciones o tunelizaciones. Y lo que les decía, la profundidad es variable y el hueso tendón están visibles o palpables. Perdón, no están visibles ni palpables. Es muy importante que tenga en cuenta que dependiendo de la parte del cuerpo va a ser profunda o no. Lo que les decía, si es en cráneo puede que no sea profunda, pero en sacro puede que lo sea, o en cabeza de fémur, por ejemplo. Acá tenemos entonces una lesión por presión de estadio 3. Ve entonces que este tiene epíbole en varias partes, ¿sí? Por ejemplo, ve acá, trata de tocar esos bordes, y si ve acá, todo el tejido graso está expuesto. Vamos avanzando en profundidad y en severidad. Recuerde que estamos viendo las úlceras de afuera hacia adentro. Y el último estadio que tenemos es el estadio 4. En el estadio 4 ya tenemos tejido celular subcutáneo afectado, tejido graso afectado, músculo afectado y hueso afectado. En esta entonces el paciente ya va a tener una osteomelitis, una osteitis, y aparte de eso el paciente como tal va a tener ya un foco séptico y va a consultar seguramente por una sepsis. Esa sepsis seguramente será tratada en el ámbito hospitalario y después se mandará a la casa que se siga curando por medicina domiciliaria o simplemente se le dan indicaciones de cura y que el paciente se siga curando, lo que vuelve un círculo vicioso y que este paciente continuamente esté en nuestros servicios. Hemos visto la definición básica de las úlceras por presión o de las lesiones por presión y algunos cambios en la clasificación desde el 2016 para acá. Es importante que tenga en cuenta que si usted estudia este tema en un libro antes del 2016 va a haber muchos cambios en los que están expresados en este video. Es importante también que tenga en cuenta que las lesiones por presión se dan de dos formas, o de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, y que depende su producción, va a depender también el tratamiento que usted le dé.